Buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión de conversatorio sobre cine peruano mediante las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú. Mi nombre es Jorge Mateo, soy gestor cultural y soy el programador de los ciclos de cine de la biblioteca. Y en esta ocasión estamos en una función final de un ciclo bastante breve sobre documentales realizados por algunos cineastas peruanos. Antes de empezar acá con el conversatorio por sí, invitamos a nuestros seguidores a participar en este conversatorio, escribiendo sus interrogantes en el Facebook de la Biblioteca Nacional de Perú, donde se está transmitiendo en estos momentos este conversatorio, de tal manera que pueda enriquecer esta sesión que definitivamente vamos a encontrar muy interesante, tanto por la temática, por la película que vamos a comentar, como por los invitados que nos acompañan el día de hoy. La película es el documental Volver a Ver. Estamos con la experimentada realizadora Judith Vélez y el fotógrafo Alejandro Balaguer. En breve comentaré sobre la carrera de cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar sobre la película. La película es un documental que cuenta la historia de tres destacados fotógrafos que regresan al epicentro de la violencia terrorista en las zonas altas de Ayacucho, portando fotografías tomadas 30 años atrás, cuando miles de campesinos se vieron obligados a defenderse con flechas caseras, con hondas y armas hechas a mano. Con esta logística militar rudimentaria comenzó una valiente y no muy conocida resistencia contra Sendero Luminoso. La crónica de los fotógrafos Vera Lenz, Alejandro Balaguer y Óscar Medrano se convierte en una incierta búsqueda de sus personajes y en un retrato de esos años sombríos. Un encuentro con momentos de gran intensidad y de recuerdos reveladores. Volver a Ver es un documental que ha ganado el premio del concurso Proyectos y Obras Cinematográficas del Ministerio de Cultura mediante la DAFO, la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y otros medios, en la categoría largometraje documental, y asimismo tiene el auspicio nominal de la UNESCO en reconocimiento a la labor de las rondas campesinas. Finalmente, podemos comentar que la película recibió menciones honrosas en el Festival de Cine de Lima, en la Semana de Cine de la Universidad de Lima, entre otros festivales, además de haber participado en la selección oficial del MoMA Doc Fortnight. Ahora pasaremos a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, Judith Vélez, una de las realizadoras más importantes de nuestro país, activa participante en numerosos filmes nacionales. Ella es comunicadora, especializada en cine, radio y televisión. Ha colaborado como asistente de dirección con los más destacados cineastas del país. Fue becada en dirección de documentales en el Centro Barán de París y posteriormente estudió historia del cine en Los Ángeles, ciudad en la cual trabajó durante años en el mercado latino de publicidad. Desde 1999 se desempeña como docente en importantes universidades y en 2004 fundó con otros productores la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú. Previamente, el año 2012, fundó su productora Nómade Films y dirigió su ópera prima muy premiada llamada La Prueba. Hay una gran cantidad de trabajos que ha realizado, tiene una amplia experiencia audiovisual produciendo, dirigiendo series, documentales para cadenas nacionales y extranjeras. Podemos comentar sobre un proyecto documental que tuvo el año 2011, el documental 1509, Operación Victoria, en la cual se ocupó de la captura de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. De hecho, este documental fue presentado en la Biblioteca Nacional del Perú, en el Cineforum de la Biblioteca Nacional del Perú, un 12 de septiembre del año 2012, precisamente 20 años después de este acto inolvidable de nuestra historia reciente.
Y bueno, nuestro otro invitado también tiene unos papeles muy interesantes, Alejandro Balaguer, fotógrafo, escritor, documentalista y periodista argentino, que inició su trabajo como corresponsal de importantes agencias y revistas, cubriendo el conflicto armado en los Andes y el Amazonas. Centró su mirada en los pueblos originarios, en los más vulnerables, en la niñez, para lograr llamar la atención de la opinión pública. Podemos comentar que ha liderado más de 100 expediciones con fines fotográficos en diversas partes del mundo, desde las selvas tropicales de Mesoamérica hasta las cordilleras del Himalaya, Alaska, la Antártida. Es una carrera muy impresionante realmente. En junio de 2002 recibió la distinción del Premio Nacional de Periodismo Ambiental en categoría televisiva. Esto fue otorgado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente y esto fue por su reportaje llamado Ríos de Plomo, que trató sobre la contaminación de los niños y niñas de La Oroya por la explotación minera en las altas cumbres de los Andes peruanos. Un trabajo fundamental para el cierre de la refinería Dorran en ese tiempo y para lograr la atención médica de los afectados en esta ciudad andina. Podemos comentar que es director general de la Fundación Albatros Media, organización especializada en comunicación educativa. Ha producido y conducido más de 150 programas televisivos, reportajes noticiosos, documentales sobre temas ambientales, científicos, y es autor de 25 libros que promueven el patrimonio cultural y natural de América Latina a través de imágenes, crónicas y entrevistas. Bienvenidos, Judith y Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a ti por la invitación y por el interés de la Biblioteca Nacional de transmitir, ¿no? De distribuir cine peruano, ¿no? Muchas gracias. Sí, igual que Judith, muy agradecido por esta oportunidad y también por este momento que estamos viviendo, que estas plataformas cada vez se están haciendo más populares y muy interesantes porque nos permiten tener espacios para poder conversar y seguir adelante con los temas que son fundamentales. Por supuesto. Y esta temática de hoy día, pues siempre es bueno revisarla. Eh, bueno, antes de empezar comentando sobre el documental de por sí, empezaremos con unas preguntas sobre sus inicios. Quisiera empezar con Judith, preguntándole cómo así empezó a gustarle tener esta vocación audiovisual. Coméntanos sobre tus inicios, por favor, Judith. Bueno, durante el tiempo que yo estuve en la Universidad de Lima, que es donde estudié audiovisuales, en realidad siempre me llamó la atención el hecho de participar en un rodaje, ¿no? El rodaje me atraía mucho por todo lo que significa un rodaje, ¿no? Todo el equipo técnico que está siempre trabajando en conjunto para sacar una obra, el hecho de estar metida en la producción de un material que no existe y que se pone de alguna manera en movimiento gracias a la sensibilidad y al trabajo de ese equipo técnico. Pero en esa etapa tuve la suerte de trabajar con buenos directores en esa etapa formativa, ¿no? Estuve colaborando con Pancho Lombardi, Chicho Durán, en películas importantes como Alias la Gringa, La Ciudad y los Perros, entre otros títulos, para hacer el tema corto. Y el tema social era el tema que en esos años era lo que normalmente se desarrollaba en las películas de largometraje, ¿no? Había mucho interés en los directores en poder dejar, ¿no? Dar cuenta de una realidad que en esos momentos era importante comunicar, ¿no? Hay que acordarnos también que en esos años se producía muy poco cine, ¿no? Se estrenaban 1 o 2 películas, es muy diferente a lo que ocurre hoy día. Entonces, la preocupación de los directores era básicamente la temática social, de denuncia, ¿no? Eso de alguna manera define mi interés por estos temas, ¿no? El hecho de que mi primera etapa formativa haya tenido cercanía a esos temas, sentí también, obviamente, que era lo importante, era lo necesario, era importante ir por ese camino, ¿no?
Y luego he colaborado pues, en muchos cortometrajes, luego viene la televisión, luego salgo del Perú como muchos durante la época, los primeros años entre el 90 y 94, yo no vivo acá por el tema de conflicto armado, ¿no? Había una crisis muy fuerte en el Perú, además se deroga la ley de cine, la 19327 es derogada y no había un futuro claro para nosotros que habíamos estado trabajando por varios años en películas cinematográfica, claro. Y luego regreso, ¿no? En Los Ángeles, bueno, como tú mencionaste, trabajé básicamente en el área publicitaria porque era donde se encontraba la mejor producción audiovisual en esos años, en Los Ángeles. Eso ha ido cambiando, obviamente. Y luego regreso a la televisión a hacer programas culturales, luego abro mi productora y bueno, continúo un poco con temática social, que es un poco lo que me ha definido siempre en relación a una obra personal, ¿no? Y por cosas del destino también he tenido que recibir trabajos de encargo, ¿no? Y uno de esos trabajos fue 1509 Operación Victoria. En realidad no es un tema que yo haya escogido, sino que fui convocada entre muchos directores para asumir ese reto, ¿no? A Bliss Producciones, con Abraham Burbrandt a la cabeza, pues tenían el interés de llevar a cabo esta historia. Me convocan a muchos directores, me escogen y bueno, hago yo el documental de la captura de Abimael y ese documental es el que me trae a hacer volver a ver porque de alguna manera me conecto tanto con el tema que en lo personal me ayuda a ordenar mi propia cronología, ¿no? Habiendo vivido los años 80 como muchos, ¿no? La llegada del final del conflicto armado fue como simplemente pasar la página, ¿no? Para muchos fue pasar la página y en ningún medio de comunicación se hacía un balance, un análisis inteligente sobre lo que había ocurrido. Todo el mundo trató de olvidar esos años hasta que llega el trabajo de la Comisión de la Verdad y viene esta famosa exposición de Yuyanapac, que por primera vez nos enfrenta a un ordenamiento cronológico a partir de una narrativa visual, a partir del material fotográfico, al que yo visité como 4 veces esa excelente muestra, ¿no? Que estuvo curada por Mayu Moana, ¿no? Y que compilaba toda la fotografía de esos años, de la década de los 80, pero nunca pensé que luego iba a trabajar ese tema, pero en relación a estos temas relacionados al conflicto armado, pues después de este silencio, a partir del año 2002-2003 hay como un volver a mirar, ¿no? Gracias a lo de la Comisión de la Verdad, y en el 2010 me piden hacer este proyecto de la captura de Abimael Guzmán, que fue para mí también un proceso de aprendizaje y, como dije, un ordenamiento, seguir ordenando mi propia historia y la historia de mi país, ¿no? Y luego viene lo de volver a ver, o sea, que es hay como un recorrido, ¿no? En la primera década del 20, con un poco de obstáculos, ¿no? Porque no eran temas que usualmente se veían en los medios de comunicación, eran básicamente producciones aisladas, ¿no? Lo de Yuyanapac fue una producción aislada. Mi documental también era como una cosa rara que aparecía después de tantos años de contar la verdadera historia de la captura de Abimael Guzmán, habiendo además vivido por muchos años ignorando realmente el verdadero evento histórico, ¿no? Por muchos años se tuvo a escondidas, se escondió, se tapó, se silenció la verdadera historia, porque Fujimori en realidad no le convenía que se conociera la verdad, ¿no? Ellos habían construido una narrativa histórica diferente, ¿no? Entonces, enfrentar la construcción de una narrativa que apele a la verdad, para mí también fue un desafío y también con mucho temor, ¿no? Porque siempre estaba este fantasma con el que yo crecí, que era el fantasma de la violencia terrorista, ¿no? Y luego que termino ese documental, que hay para hablar mucho sobre ese documental, claro, me viene la pregunta, ¿qué ocurrió en la zona de emergencia, ¿no?
nunca había estado en Ayacucho, no tenía claro tampoco lo que había ocurrido en esos años, porque como te dije, por más de 10 años hubo un silencio, no hubo ninguna experiencia de investigar, solo en la academia, en la universidad, se han desarrollado las investigaciones más interesantes. Pero no se ha trasladado esa información o esa dinámica de reflexión a un campo en los medios de comunicación, que eso ha sido para mí, en lo personal, un gran error, ¿no? No haber acompañado a las nuevas generaciones de jóvenes en una reflexión seria, profunda, ¿no? De las causas y del desenvolvimiento de esta guerra en las zonas altas de todo el sur andino, ¿no? Entonces, para mí han sido procesos de aprendizaje todos estos proyectos, y eso es así más o menos como llego a volver a ver, que es el documental que han visto ustedes, ¿no? Claro, esto es una herida, ¿no? Que como vemos en tu documental, y seguramente vas a comentar bastante, todavía sigue abierta, sobre todo en estas zonas que se vivió esta violencia en carne propia y que todavía persisten. Ahora me gustaría comentar, conversar con Alejandro y que nos diga cómo fue su inicio. Sabemos que eres argentino y que llegaste acá a Perú. Cuéntanos un poco cómo es tu historia. Bueno, pues si queremos echarle más atrás en el tiempo, pues no, antes un poco de la llegada a Lima, porque en realidad llegué a Lima. Y mira, todavía después de tanto tiempo, ya no digo más llegué a Lima, ¿no? Porque el Perú me cambió. Pero antes de llegar a Lima, ¿no? En mis años formativos, justamente estaba mientras mi amiga Judith estaba hablando, yo estaba pensando, pues, ¿no? Yendo un poco más hacia el fondo, pues, ¿no? Y en realidad, yo básicamente desde la cuna viví en un mundo rodeado de imágenes y de historias. Primero que vengo de abuelos inmigrantes que vinieron de los barcos, todos. Es decir, yo soy la segunda generación que volví a convertirme en un inmigrante. Interesante. Como todo inmigrante, traían su cultura y sus historias. Yo tuve la oportunidad de vivir con mis padres y con mis abuelos en mi infancia. Mi padre, pues, ¿no? Un historiador, un hombre, un ilustrador, pues, ¿no? Rodeado de investigación, rodeado de imágenes, ilustraciones, libros, olor a papel siempre alrededor de mi vida. Entonces, dije, la primera cámara me la regalaron a los 11 años, 12 años, pues, ¿no? Y desde ese día nunca más me separé de una cámara. Entonces era como que todo ese ambiente, ¿no? de mi infancia y demás estaba como preparado para lo que me iba a llevar, ¿no? Y por otro lado, el hecho de las historias, ¿no? Porque mis abuelos eran unos grandes viajeros que no podían viajar, porque el mundo era otro antes, ¿no? Antes tú te despedías y te despedías con un pañuelo blanco y no había internet, no había nada, simplemente dejabas tus sueños atrás, tu vida atrás, y normalmente no tenías los recursos, porque te ibas a hacer la América en ese momento, con mis abuelos, ¿no? Que salieron de los barcos de diferentes puntos de Europa. Dejabas todo tu pasado atrás, eso era... Dejabas tu pasado atrás, ¿no? Pero también te llevabas todas esas historias que las atesorabas. Ajá. Y yo tuve la oportunidad básicamente de tener un abuelo amigo que todos los días me sentaba y me contaba historias y me hacía viajar. Y tenía un cajón lleno de folletos, ¿no es cierto?, de viajes que nunca pudo hacer. Y me los transmitió a mí, creo que de alguna manera, porque me convertí en un viajero, te podría decir que llevo 40 años viajando ininterrumpidamente, pues, ¿no? Siguiendo con esa condición de nómade, creo que está marcada en mi familia, pues, ¿no? Y un poco mis genes, porque también tengo un abuelo árabe. Pero bueno, así fue como fue cayendo por su propio peso al momento de tener que escoger. En realidad no tenía que escoger, yo ya sabía desde muy chiquitito que yo quería tener una cámara en mis manos y que quería contar historias. De alguna manera lo quería hacer, ¿no? Y tenía todo ese sueño que me habían impregnado de la aventura, de la exploración, de los viajes, ¿no? ¿Sí? Y todo ese romanticismo, tal vez, ¿no? Claro. Claro que después me tuve que chocar con otro mundo,
porque acuérdate que estaba viviendo en la Argentina de los 70s, ¿no es cierto?, de los desaparecidos, ¿no?, y demás, y obviamente también me tuve que convertir en soldado obligatoriamente, y durante 2 años tuve que ser un infante, ¿no?, que tuvo que lidiar con el tema del conflicto con Chile por el canal de Beagle y todo eso, pues, ¿no? Entonces era todo muy contradictorio. Y cuando salgo de todo eso, ya iniciados los 80s, y comienza a destaparse todo el horror, todo lo que estaban haciendo en ese momento los militares, ¿no?, y se empiezan a conocer los detalles, yo creo que fue como un cachetazo potente, ¿no?, que hizo que abriera las puertas y decidiera partir. Me liberé de toda esa carga de patria, de símbolos patrios, de fronteras y demás, y decidí viajar, pues, ¿no? Y partí Pero, digamos, pero con una carrera, ¿no es cierto? Yo ya era un periodista, licenciado, y ya estaba trabajando, ya estaba publicando desde muy joven en la Argentina. ya trabajabas con agencias en ese momento, ya... Trabajaba en la editorial Atlántida, pues, ¿no es cierto?, era un colaborador joven de la editorial Atlántida, tenía, como te digo, 21 o 22 años, ¿no? Y decidí, en ese momento, agarrar los pocos ahorros que tenía y salir a fotografiar el mundo, pues, ¿no? El mundo que yo quería fotografiar, que era conocer culturas diferentes, conocer realmente la vena de América Latina. Bien. Y agarré hacia el noroeste de la Argentina, y entré a Bolivia, me quedé mucho tiempo en Bolivia fotografiando, entré a Perú por el lago Titicaca, pues no, obviamente estoy hablando de principios de los 80, me choqué con con toda esa gran diferencia que había social, bueno, esa diferencia, digamos, el abandono de los Andes también, entrando por el sur andino, pues Sí, no. Y llegué a Lima, perdón. una vida de aventura ha sido. Sí, y llegué a Lima allá por un diciembre, 31 de diciembre, no me voy a olvidar más, ¿no es cierto?, de aquel año 1983, 31 de diciembre, que fueron las primeras torres bombas, atentados contra las torres de alta tensión, pues, ¿no es cierto?, que dejaron aquel 31 de diciembre por primera vez a Lima a oscuras, el primer gran apagón, ¿no? Así me recibía en aquel momento Perú. Yo estaba yendo hacia Centroamérica y me iba a juntar con unos colegas, iba a ser un periodista más en la guerra centroamericana, y de repente me atrapó el mundo pues me atrapó el mundo andino de alguna manera. Empecé a trabajar en la revista Caretas en aquellos primeros años, pues, ¿no? Enrique Sileri me ofreció, y para mí fue como miel para mis oídos, pues, ¿no es cierto?, convertirme en un fotógrafo viajero para viajar en las zonas de emergencia, y me puso en aquella sección mítica que arrancó en la revista Caretas, liderada por Gustavo Gorriti, con José González, pues, con Laura Puerta, pues, no, Fernando Llovera, Huguito Aguirre, pues, y yo con el otro fotógrafo, Rafael Crisóstomo. Nosotros éramos los integrantes de la famosa comisaría, ¿no?, que viajábamos a Ayacucho, al Guayá, y tratábamos todos los temas esos, ¿no es cierto?, terribles de aquellos tiempos. Así fue mi bautismo en el Perú. Perdón, mi bautismo fue unos meses después, cuando me metí adentro del Sexto y vi un horror ahí adentro y un fusilamiento. Wow, ¿cómo te marcó eso? Ya había... Fue terrible, para mí fue una primera gran marca, primero porque fui el único fotógrafo que pude entrar al Sexto en aquel entonces, pues, no. Todo fue una gran aventura para mí, ¿no? Tenía mi barba, no canosa como ahora, me hicieron afeitar mi barba, me dieron una credencial, entré adentro del Sexto con una cámara escondida y presencié toda la toma de los rehenes con el desenlace final, pues, ¿no?, que fue un fusilamiento, básicamente. Pues, ¿no? Y para mí eso fue terrible, porque no quiero entrar mucho en detalles ahora del tema, porque realmente hay mucho para conversar, pero realmente la impresión de haber visto, ¿no es cierto?, una ejecución sistemática delante de mis ojos, pues, no, eso me marcó terriblemente, pues, y me preparó para lo que iba a venir después, definitivamente. Definitivamente. Bueno, entonces, bueno, ya conocemos un poco del trabajo de Alejandro. Quisiera Inicial. saber, ¿cómo? El inicial, digamos, los primeros El pasos. trabajo inicial, mil disculpas. Y bueno,
conociendo, teniendo este antecedente, quisiera saber, Judith, bueno, ha sido muy gráfico este inicio para conocer a Alejandro. ¿Por qué escogiste el trabajo de Vera y Lenz y de Oscar Medrano, ya para incluirlos como base de tu largometraje Volver a Ver? Bueno, en realidad, primero tomé la decisión de que fuera Vera uno de los personajes, porque yo tomo contacto con ella cuando estoy haciendo el documental 1509 Operación Victoria, que tiene algunas fotografías que usé para poder contextualizar el momento que se vivía, en momentos claves de la captura de Abimael, ¿no? Y ahí nos hicimos amigas, ¿no? Me impresionó mucho su vida, hablamos bastante, nos reunimos varias veces y luego tomé contacto con su fotografía y realmente fui entendiendo poco a poco lo que significaba ser un fotoperiodista, ¿no? No es que no lo supiera, sino que en realidad empecé realmente a sopesar, ¿no? A valorar la inmensa valentía que tuvieron ellos en esos años de ingresar en una región en donde nadie te cuidaba. Ellos iban, los periodistas normalmente, muchos se quedaban en Huamanga y muy pocos entraban al territorio en conflicto, y había que esconderse, hacerlo de una manera, vamos a decir, con mucha creatividad, pasar los controles, porque había mucho resguardo militar y no dejaban que los periodistas cruzaran esa línea, ¿no? Bueno, a partir de la amistad con Vera es que pensé que una forma interesante de contar la nueva historia, que todavía no se llamaba Volver a Ver, poder regresar a lo que era la zona de conflicto y mostrarla al público, me parecía interesante regresar con fotografías y de la mano de los fotoperiodistas, ¿no? Gracias a ese encuentro puedo lograr descubrir cuál iba a ser el dispositivo que iba a usar para construir la nueva historia, ¿no? Y luego tuve que meterme pues a investigar para poder escoger a Alejandro y a Oscar Medrano, ¿no? En un primer momento estaba Víctor Che Vargas también, era un grupo de fotógrafos un poco mayor, eran 4 fotoperiodistas, ¿no? Pero hay veces, lamentablemente, las historias terminan escogiendo a sus protagonistas, ¿no? Y bueno, Víctor Che Vargas tuvo que salir, pero Víctor Che Vargas, y como otros periodistas en esos años, pues tendrían que haber estado en el documental, pero por una cuestión narrativa uno no puede poner a todos los fotoperiodistas. Igual todos merecen un reconocimiento y una valoración, porque sin esas imágenes no tendríamos una narrativa visual con la cual entender esos años duros, difíciles, ¿no? Pero tuve que trabajar un tiempo largo en los archivos de Caretas, en los archivos de la República, para realmente empaparme de toda la producción fotográfica que se realizó en esos 12, 14 años que fueron los años más duros. Y felizmente los diarios tienen todo un trabajo especializado en relación a este gran tema, ¿no? Por ejemplo, Caretas, todo lo relacionado al conflicto armado lo tienen separado, lo tienen en unos files inmensos, son como 10 volúmenes, donde únicamente tienen los artículos, las fotos, es decir, las páginas de la revista han sido fotocopiadas y han sido puestas de una manera mucho más selectiva en estos files, que gracias a esto pude revisar toda la producción de esos 12, 14 años, ¿no? Y viendo el material fui dándome cuenta de que pues me puse en contacto con la obra de Alejandro, miré la obra de Oscar, que no los conocía, me fijé en la producción de Vera Lenz y en la producción de Víctor Che Vargas, porque además el desafío no era solamente escoger fotos por escoger las fotos o por la foto que era la más impresionante o la fotografía, vamos a decir, más impactante, más violenta.
En realidad, desde el principio yo sabía que no quería pasar por el elemento muerte, ¿no? O sea, quería contar la historia sin tener que mostrar imágenes de muertos. Ese era un elemento que lo tenía claro y quería contar la historia de manera sesgada. Creo que de esa forma me alejaba de alguna manera a lo que la televisión se acostumbra mucho en hacer, que es mostrar la imagen de una forma frontal, ¿no? Sobre todo hablando de un conflicto armado, de una guerra, que tuvo una cantidad alta de muertes, ¿no? Más de 60.000 personas, según la Comisión de la Verdad. Pero yo no quería poner énfasis en eso, sino más bien ir construyendo la historia a partir de los personajes, ¿no? Bueno, en ese viaje, en esa investigación, pues aparecieron las fotos de Alejandro y las de Oscar, que además me permitían ese conjunto de fotografías contar el gran arco dramático del conflicto armado, porque como dije, no era solamente escoger fotos, sino construir una historia, ¿no? En un documental es como una película que hay que construir una historia, y ese conjunto de fotos, los 3 o 4 grupos de fotografías tenían que abarcar desde la primera etapa hasta el momento climático de las matanzas, el desenlace, organización en los pueblos y ya el final de la guerra, ¿no? Entonces, por eso es que yo escojo las fotografías de Oscar Medrano para hablar del primer momento, lo que ocurre en Huaychao, que es cuando por primera vez la población organizada logra perder el miedo. Eso es en el año enero del 83. Empiezan a perder el miedo y empiezan a hacer justicia con sus propias manos, ¿no? Ese es el conjunto de fotos de Oscar Medrano. Luego, para contar la parte del clímax, ¿no? De lo duro y difícil que fue la guerra, sobre todo en poblaciones altoandinas, desarrollo la historia de Alejandro Balaguer, que es el conjunto de fotos que tienen que ver con la matanza de Cochas, ¿no? En las zonas altas de la mar. Y luego, para hablar de la organización comunal, empiezo a trabajar las fotos de Vera Lenz, ¿no? Y es así como trabajo y elaboro pues un mini arco dramático que da cuenta como de las diferentes etapas. Y obviamente me quedo corta porque una película no intenta abarcar toda la producción fotográfica que existe, que tampoco es mucha, y que finalmente es el patrimonio fotográfico, es posiblemente lo que mejor ha podido retratar todos esos años del conflicto armado, ¿no? Entonces esa fue de alguna manera el criterio que usé para escoger las fotos, y luego las fotos me llevaron a los fotógrafos, ¿no? Y conocí a Alejandro y a Oscar, y en realidad desde la primera vez que conté la historia, Alejandro siempre estuvo con tan buena disposición, y como que caí en un momento en que él estaba con mucha ilusión de poder retomar estas fotografías del pasado, ¿no? Porque ya Alejandro viene haciendo una carrera fotográfica de otro tipo, ¿no? Igual Oscar, ¿no? Y Vera, creo que todos estaban interesados y muy comprometidos con el proyecto, y realmente les agradezco mucho, ¿no? De haber creído en esta película y haber de alguna manera caminado conmigo y yo seguir sus pasos, los pasos que ellos de alguna manera transitaron en esos años, porque lo que hago es seguir sus huellas y llego a los pueblos con ellos, pero igual les agradezco por haberse comprometido con volver a ver, ¿no? Bueno, de hecho, el documental tiene momentos muy emotivos, sobre todo cuando vemos a los pobladores que ven las fotos y ponen todos estos recuerdos de los familiares que ya no están, ¿no? De este dolor que produjo la violencia del terrorismo, de recordar y justamente de volver a ver, que es el título del documental. Quisiera saber qué han vuelto a ver ustedes. En el caso, Alejandro, ¿qué has vuelto a ver cuando has mostrado tus fotografías a los pobladores, a los retratados? Antes eran unos personajes anónimos en un registro fotográfico, pero ahora, 30 años después, has podido encontrarlos otra vez
y tener una interacción y poder conversar con ellos. ¿Cómo ha sido este proceso para ti? Bueno, fue muy fuerte en el interior, pues, ¿no? Debo decirte que para mí han estado ellos muy frescos, porque yo sí he tenido muy presente todas esas fotos, porque las he estado publicando de alguna manera. He estado trabajando en proyectos de libros sobre todo esto. Entonces sí yo los tenía a ellos muy frescos. No eran imágenes que se habían quedado allá perdidas en mi archivo. Siempre estuvieron ahí. Cochas para mí fue una historia que estuvo muy latente, ¿no es cierto? Porque soy uno de esos fotógrafos que vuelve permanentemente, ¿no?, a revisar y a proyectar un poco, ¿no?, en base a lo que uno ya ha experimentado, pues, lo que ya ha visto, lo que ha registrado. Entonces, primero fue muy emotivo. El momento, por ejemplo, que está realmente registrado de una manera magistral es cuando se desata ese momento de emociones, se empiezan a reconocer en las fotografías que les entrego, pues, ¿no? Y realmente ves las lágrimas de estos hombres rudos de los Andes, pues, ¿no? Ves las mamitas reconociéndose, ven cómo se desatan los sentimientos en ellos, ¿no? Es gente que está acostumbrada a guardarlos, a no mostrarlos, que han formado como una costra sobre su corazón, ¿no? De repente la fotografía llega y esa costra le mete un golpe, pues, ¿no? Y le vemos todos los sentimientos puestos ahí. Para mí, primero, además de, mira, se me pone la piel de gallina, de cerrar un círculo muy grande y de abrir otros círculos, ¿no? Porque es como, primero, una reivindicación del compromiso que yo tomé hace 30 y pico de años atrás, cuando dije, yo tengo que hacer algo con esta fotografía sin mostrar el dolor de esta gente. ¿Entiendes? Volver a esa comunidad y encontrarme a Teófila, encontrarme a otros personajes, otras caras, que luego las empiezo a ver nuevamente en las fotografías, que las he visto muchas veces después de la película, ¿no? Con lupa, viendo bien las caras que habíamos encontrado nuevamente, más viejas, como yo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero sobre todo, en escuchar, ¿no?, que después de tantos años no hubo nunca un periodista que volvió a esa comunidad. Eso para mí fue muy fuerte, pues. Es como decir, ¿cómo es posible con una historia tan trágica, tan terrible, de resistencia absoluta, de defenderse casi como en las épocas medievales, ¿no es cierto?, contra columnas armadas de Sendero Luminoso? Esta gente debería ser héroes del país y debería su historia ser conocida por todo el mundo, por favor. Pues no, sin embargo, no había ido nadie en 30 y pico de años, salvo Judith y este fotógrafo que volvió gracias a Judith, pues, ¿no? Entonces, sí, eso fue bastante fuerte, pues, ¿no? Encontrar también en la respuesta, en la imagen esa de la gente desatando sus sentimientos, ¿no? Ya sin importar la cámara, a los hombres ya no les importaba verse llorar a sí mismos, teniendo una cámara encima, eso era lo que estaban sintiendo y de corazón. Y para mí en ese momento fue también comprobé algo que creo y que lo digo, lo he dicho mucho inclusive en charlas, conferencias y demás, que creo fervientemente en el poder de las imágenes para abrir corazones. ¿Sí? Hoy estaba leyendo a Dostoyevsky, por ejemplo, y decía, solo la belleza puede salvar el mundo, ¿no? Y traté de entender un poco eso, ¿no? Porque él viviendo de una realidad fuerte y demás. Y a veces me pongo a pensar si de repente no necesitamos limpiar un poco, pues, ¿no?, todas las cosas fuertes que vivimos. ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque hay 2 pasajes o 3 pasajes en la realización, en la dirección de Judith que me parecen magistrales y me parecen muy respetuosos. Y te lo digo ahora, amiga. Y son esos momentos cuando mis retratadas se desatan y empiezan a hablar del horror, y en vez de poner tú su cara con lágrimas, lo que haces es poner un paisaje bellísimo que contrasta con lo que están diciendo. Ese momento de respeto que has tenido ahí, no solo me parece muy digno de la persona que eres, ¿no es cierto?, sino también me parece un contraste muy bueno porque entendí a Dostoyevsky, porque tú pusiste belleza en un momento que ella estaba contando un momento máximo de horror. Y esa contraposición, digamos,
es la esencia misma de la vida. Y tal vez también lo que estamos viviendo ahora. No sé. Bueno, tenemos preguntas por parte del público. Ahí, estas están dirigidas para Alejandro. Bueno, en primer lugar, ¿qué acontecimiento en los Andes produjo en usted una conmoción como la vivía en el Sexto? ¿Ha habido algún hecho registrado que haya sido así de fuerte? Esa es la Bueno, pregunta. obviamente, definitivamente la historia que cuenta Judith fue una historia muy fuerte. Pues, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Cochas, ¿no es cierto?, de nuestros amigos de Cochas. No era el primer ataque que recibía Cochas. Cochas ya había sido atacado y Cochas había resistido mal, ellos habían sufrido mucho. Resistían con amurallados, con torres de vigía como en épocas medievales, pues, ¿no? Defendiéndose con lanzas y con hondas, pues, ¿no? Con palos, cuchillos, ¿no? Enfrentados contra columnas armadas, ¿no? Con fusiles de asalto de sendero luminoso, pues, ¿no? Y así todo, igualmente valientemente, ¿no? Pudieron resistir varias veces hasta este último ataque, pues, ¿no? Que fue brutal, murieron mucha gente. Hay pasajes, por ejemplo, que recuerdo ahora de una tal señora Espino que habla de cómo masacraban a los bebés, pues a los niños, pues, ¿no? Cómo atacaban a las madres que cargaban a los bebés y masacraban a la madre y después agarraban el bebé y se lo tiraban a la vecina y le decían, recógelo y kiri a lo carajo, pues, ¿no? Y así iban matando y masacrando a un pueblo inerme. No es el único caso, ¿no es cierto?, que vimos ahí en Ayacucho, pues no vimos otros casos. Se repetía el mismo patrón, ¿no? Se repetía el mismo patrón, obviamente el patrón los ataques eran iguales, ¿no? Y el patrón era claro, pues no, uno dice, no, tenía una lógica macabra, y era una lógica que cuando uno lee Mao entiende por qué, era generar una presión muy fuerte en el campo para llevar el campo a la ciudad. Y eso fue lo que sucedió. El campo terminó generando un cerco sobre la capital, recordemos, ¿no?, que no se podía ni viajar ni por la carretera central. Para llegar, digamos, a Huachipa casi ya era una especie, ¿no?, de acto heroico, porque todas las fábricas estaban ya, estoy hablando ya, digamos, hacia finales de los 80s y antes de capturar a Abimael Guzmán, y además Lima estaba cercada. Yo para ese entonces ya había dejado la agencia de Caretas y hacía como 10 años que trabajaba, o 8 años que trabajaba en la agencia Associated Press, era un fotógrafo de la agencia P, pues, ¿no es cierto? Y nosotros desde la sala de edición de América Latina y demás, ya veíamos a Lima como casi una ciudad tomada, pues, ¿no? ¿Sí? Hasta que sucede. Entonces, estamos hablando de momentos en que sí funcionó esa lógica macabra, pues, ¿no?, de masacrar y masacrar en el campo para que la gente huya del campo y generar ese cinturón de miseria para volver a infiltrar ese cinturón de miseria y a partir de ahí atacar la ciudad, dar el gran salto hacia la ciudad, que casi sucede. Exactamente. ¿Hay otra pregunta, Alejandro? ¿Consideras que la fotografía toma importancia para crear evidencia de un momento y o acontecimiento social? Por supuesto que sí, pues, ¿no es cierto? No solamente la fotografía, sino también el enfoque que le da el fotógrafo, ¿no? Porque tú puedes enfocar, como muchos fotógrafos que conocí, directamente a la bala que está en el cerebro, porque eso es lo que te pide tu periódico, que quiere vender periódicos, ¿no es cierto? Periódicos chichas, pues, ¿no? Entonces, le tomas la foto al muerto de la forma más macabra posible, pues, ¿no? Obviamente eso lo que va a generar a la larga es un rechazo, ¿no? ¿Sí? Y lo que tratas de buscar, o aunque sea los fotógrafos que tratamos de hacer algo con las fotos, con ese instrumento que puede abrir corazones, que es lo que digo, pues, ¿no? Tratamos de contar la historia de otra forma, pues, ¿no? O dar un enfoque más humanitario, pues, ¿no? O de otra forma, ¿no? Entonces, yo no solamente creo eso, ¿no?, de que la fotografía es una herramienta, como ya se ha demostrado a lo largo, no solamente en este conflicto, por favor, vayamos atrás en el tiempo, pues, ¿no? Desde
básicamente la guerra civil estadounidense, pues, ¿no es cierto?, todas las guerras mundiales, en fin, ahí está la fotografía como un testimonio de la barbarie, pero también de la bondad, también de la solidaridad, ¿no? Lo que yo digo además, en este caso, ¿no?, que nos toca vivir en el Perú en ese momento, es que los fotógrafos, y esto lo dice Judith también en sus charlas, y para mí Judith lo tenía en mi cerebro, pero lo agarré con más fuerza y entendí más el valor de nuestras fotografías hoy por hoy, porque hubo muy pocos o casi nada de registro de video o de cine de aquellas épocas. Y tal vez Judith puede hablar un poco más de esto. Exacto, justo la siguiente pregunta va para Judith con respecto al registro audiovisual y a la sucesión de películas que tratan este tema de la violencia en esos años. ¿Cómo, en primer lugar, cómo esto puede ayudar a generar una conciencia, una reflexión en la ciudadanía? ¿Hay algo positivo, hay algo negativo que puedas encontrar al respecto? Por favor, coméntanos. Bueno, yo creo que es importante el trabajo de memoria, no solamente en relación al tema del conflicto armado, sino a los episodios históricos que ha atravesado el país, ¿no? Y en general la historia hay que mirarla siempre como una forma de poder aprender para poder no repetir esas experiencias, para poder crecer como país, para poder mirar hacia adelante, ¿no? Puede sonar un poco cliché, pero si no vemos lo que ocurrió, de dónde salimos, pues es difícil poder tener el impulso para construir un país diferente, ¿no? Ahora estamos viendo que en esta pandemia, que estamos sufriendo las consecuencias de una serie de errores que se han mantenido en el tiempo por parte de los políticos, ¿no? De los dirigentes que hemos tenido en los últimos 20, 30 años, ¿no? Se supone que después de haberse acabado el conflicto armado, cuando cae Abimael Guzmán, pues se supone que tendríamos que haber de manera responsable corregido toda esa indiferencia, esa manera de ver el Perú siempre desde la ciudad de Lima, ¿no? Siempre se dijo que había que invertir en el sur andino, que había que reducir las brechas económicas, sociales, que siempre han existido, nunca han desaparecido. Esa es la forma en cómo se ha diseñado este país, a partir de brechas sociales, por el problema racial o por el problema centralista que define el Perú como país, como nación, ¿no? Un país que todavía, puedo mencionar la palabra nación, pero creo que todavía no estamos constituidos como un país compacto, ¿no? Y no hemos hecho la tarea, ¿no? Y la película Volver a Ver, de alguna manera, una de sus motivaciones fue mirar, volver a ver, era regresar, poder ir con los fotógrafos, con la fotografía, y poder mirar nuevamente cómo había cambiado esa región que fue la más golpeada, y haber ido y subir a más de 3.000 metros de altura, que es obviamente el sector más golpeado por el conflicto armado. Eso lo dice la Comisión de la Verdad. La mayor cantidad de pérdidas humanas se llevó a cabo en las zonas altas, ¿no? Donde están las poblaciones quechohablantes, ¿no? Fueron los pueblos originarios los que más sufrieron de este conflicto, ¿no? Y bueno, uno cuando trabaja este tema, o cualquier persona que quiera de alguna manera verificar si es que ha habido algún avance, algún atisbo de desarrollo en zonas altas, podemos ver que es muy poco lo que se ha avanzado, ¿no? Si bien hay carreteras, que las hay muy buenas carreteras en Ayacucho, y hay colegios, pues igual hay uno llega a estas comunidades como Cochas, como mencionaba Alejandro, y vemos todavía, ¿no?, que hay una apatía y una falta de estímulo, de motivación, no hay proyectos de desarrollo,
Todo el tema de la agroindustria está mucho más desarrollado en la costa, pero en las regiones de la sierra eso todavía no ha aprendido, ¿no? Entonces no hay una visión de país y de que los tentáculos del Estado puedan llegar en cada rincón, ¿no? Y que las regiones se hagan cargo también, ¿no? Las regiones por muchos años, pues fue el sueño cuando aparecen las regiones de que por fin la descentralización iba a ser realidad, se iba a hacer realidad, pero lamentablemente ha habido malas gestiones en las regiones, ¿no? Pero yo quería hablar también las necesidades en un pueblo como Cochas. Cuando me dieron la luz verde para poder hacer la película, hubo mucho debate en la comunidad. Yo visité Cochas como 4 o 5 veces, igual que Guaychao, igual que Acosvinchos. Yo estuve viajando por la región por 3 años para poder construir un vínculo y poder entender lo que ocurrió. Un proyecto documental no se hace de la noche a la mañana, conlleva toda esta relación con la población, ¿no? Y una razón poderosa para que me permitieran grabar y me permitieran escoger a algunas personas de la población y llevar un equipo de grabación, entrar a su territorio con permiso, fue la ilusión que ellos tenían de que los vean, de que finalmente el gobierno los vaya a ver, que finalmente puedan interesarse en ellos, que de alguna manera eso podía producir el que haya una inversión en su pueblo y pudieran transformar o cambiar la situación en la que estaban en ese momento, ¿no? Que no es muy lejano a lo que ocurría en la década de los 80, ¿no? Esa ilusión, ese deseo de los gobernadores o las autoridades de los pueblos, para mí fue muy importante, ¿no? Porque vi de forma muy real de que ahí está esta suerte de olvido. Todavía hay una gran porcentaje del país donde la población se sienten olvidados, ¿no? Como ocurrió en la década del 80, como ocurrió en la década del 50, como ha sido siempre. Poblaciones que se han autogestionado, son poblaciones de agricultores, gente que, ¿no? Viene de una tradición cultural muy rica, muy interesante, ¿no? Y que finalmente sienten esta suerte de ser invisibles, ¿no? Pero bueno, no sé de qué forma un documental puede cambiar el destino de estas personas, pero al menos creo yo que permite la reflexión. Y creo que eso es lo más importante, reflexionar sobre el rol que tiene la fotografía en los procesos de memoria, reflexionar sobre el conflicto armado a partir de una narrativa que existe, que es una narrativa fotográfica, ¿no? Reflexionar sobre la situación actual de estas poblaciones y sobre la necesidad de generar también lugares de memoria, ¿no? Yo creo que la memoria no solo no es una experiencia que se puede trabajar en el medio audiovisual, sino también, creo yo, dentro de las poblaciones que sufrieron el impacto del conflicto armado, pues también tendrían que producir elementos que permitan recordar y de alguna manera rendir homenaje, entre comillas, a los caídos, ¿no? Hubo mucha población civil que no tenía nada que ver con el conflicto armado, que fueron las principales víctimas de esta guerra, ¿no? Población civil que tendría que ser recordada, ¿no? Y no solamente los que perdieron la vida, sino también los que lucharon para poder echar a Sendero Luminoso de sus pueblos, ¿no? O sea que hay como un doble y un triple olvido, ¿no? No solamente se olvida la población, sino también a aquellas personas que realmente con muy poco hicieron mucho. Con armas rudimentarias como las que ha descrito Alejandro, lograron echar a Sendero y generar como un efecto dominó en toda la región. Eso, desde el año 82 hubo un rechazo a la violencia. Y eso es algo bien importante de poder reconocer como peruanos, ¿no? Las comunidades altoandinas rechazan la violencia y se la pasan luchando contra Sendero muchas veces solos, ¿no?
Y creo yo que hay que aprender, ¿no? De esa fortaleza, de esas ganas de poder recuperar la paz, ¿no? Y creo que hoy en día la historia de esos años tendría que desarrollarse con más detalle, no solamente en los libros de los colegios, donde siempre apenas hay un cuarto de página que es dedicado al conflicto armado, sino también en general en los medios de comunicación, creo yo, donde ha habido un vacío y que ha sido un poco grave el hecho de no reflexionar sobre estos temas, porque las nuevas generaciones definitivamente tienen que saber qué ocurrió para que no vuelva a repetir toda esta locura, que lo único que trajo fue dolor a gente inocente, ¿no? No, este tema de reflexión está ligado con la visibilidad. Si bien la película tuvo una participación en cartelera comercial, pues también has comentado en algún momento que ha habido unas maneras propias o iniciativas tuyas para que la película llegue a comunidades. Por favor, Sí. coméntanos sobre esta experiencia, la comercial, y también la experiencia alternativa que ha tenido la distribución de la película. Sí, yo lo que quiero también hacer mención es que hay un conjunto de películas que tratan sobre estos temas, ¿no? Mi película es una más que se suma a una preocupación, a una sensibilidad de muchos directores peruanos que han tratado el tema en la ficción y en el documental, ¿no? Que es un material que tendría que estar circulando en colegios, como lo he hecho yo, de una manera gracias al DAFO, obviamente. Esta película no se hubiera hecho sin el financiamiento del DAFO, de la Dirección del Audiovisual y la Fonografía y Medios Interactivos, ¿no? No solo del DAFO, sino también con el apoyo, yo he tenido el apoyo de la MULA Producciones también, el apoyo de un equipo técnico maravilloso que me acompañó en este viaje a las zonas altas, de Alejandro, Vera, Óscar, es pues todo un conjunto de esfuerzos que se suman a lo largo de varios años, porque no es un trabajo de un año, sino de muchos años, y que de alguna manera lo que hicimos fue compartir el resultado de este esfuerzo con las direcciones regionales de educación. Hemos tenido un trabajo que hemos llamado Memorias que Enseñan, que fue desarrollado entre septiembre y octubre del año pasado, y pudimos estar en más de 30 colegios de la región de Ayacucho, de Huamanga. Estuvimos también en las zonas de Sucre, en la zona de Víctor Fajardo, hemos estado en La Mar, hemos estado en San Miguel, en Huanta, hemos recorrido todo Ayacucho y más de 5.000 estudiantes y personas fueron a ver la película, fueron funciones gratuitas. Y esto fue muy potente, muy importante para estos jóvenes, porque habían escuchado la historia de los abuelitos, de lo que había ocurrido en los años 80, ¿no? Y una película puede iluminar, y fue lo que ocurrió en estas funciones, muchas preguntas, con una gran curiosidad los chicos fueron dando, de alguna manera, conociendo y reflexionando sobre esos años, junto con sus profesores que siempre acompañaban las funciones, ¿no? Lo mismo ocurrió en Huancavelica. Tuvimos funciones en Huancavelica y en Ayacucho, y el plan era continuar en Apurímac, en Lima, también en Huancayo. Eran destinos que sí habíamos planeado. Lamentablemente este año, pues, con lo de la pandemia, no hemos podido continuar con Memorias que Enseñan, pero tenemos las funciones que estamos haciendo, como la que hemos hecho en la Biblioteca Nacional, que permite que muchas más personas la puedan ver. Entonces, el proyecto Volver a Ver tiene el lado educativo, que lo vamos a continuar, ¿no? Creo que es el trabajo más interesante y que va a tener un resultado a mediano y largo plazo. Definitivamente es muy importante este proyecto. Y luego, lo que fue el estreno comercial, pues sabemos que es muy difícil que una película de autor o una película que trata temas sociales, pues el público que va al cine se ha desacostumbrado de alguna manera a buscar este tipo de proyectos
apoyar este tipo de proyectos o ver este tipo de proyectos. Y bueno, nuestro paso por los cines fue un paso bastante rápido, apenas una semana en 2 salas. Pero nosotros hicimos proyecciones en Puno y en Arequipa y ahora vamos a continuar con Huancavelica de una manera digital, virtual. Vamos a seguir distribuyendo la película, o sea que no paramos y creemos de que es un proyecto que hay que verse y que hay que plantear, ¿no?, el debate amplio de gente de diferentes generaciones, porque de eso se trata. Una película no da una respuesta, ¿no? Una película lo que plantea son preguntas o plantea una situación que puede ser mirada y analizada de muchos ángulos, ¿no? Pero como dije anteriormente, estos temas no se agotan, hay mucho material todavía por seguir explorando, ¿no? Y en este caso, el haberle dado un espacio a la gente que se defendió, porque la película trabaja con dos grandes personajes, que son los fotógrafos, la fotografía, la gente que de alguna manera da sus testimonios sobre cómo eran los ataques, pero también la gente, los campesinos que hablan de cómo se defendían. Y esa parte de cómo se defendían para mí era lo más importante en realidad, porque creo que es el ángulo que menos conocemos y en realidad a mí me impresionó escuchar todas esas historias de cómo fue el proceso de defenderse construyendo estos muros en cochas, construyendo estas armas, defendiéndose con ondas, armando torreones. O sea, hubo una logística militar sofisticada, hubo una estrategia, y creo que eso hay que rescatarlo, y como dijo Alejandro, hay que aplaudir y hay que seguir el ejemplo de estos pobladores que tendrían que ser más reconocidos, ¿no? Sobre todo, bueno, hay que señalarlo, como has dicho, esta intención de que el documental siga circulando, aprovechando estas circunstancias a través de la virtualidad. A propósito de esto que has comentado, que hay imágenes, que hay varias imágenes que han quedado, pues hay una pregunta con respecto si hay alguna idea de una secuela, alguna idea de una película adicional. En realidad yo no lo haría yo porque ya son muchos años en estos temas que de hecho que tengo un compromiso, pero hay todo el tema de la selva amazónica, ¿no? Volver a ver, cubría ese territorio, ¿no? Teníamos las historias de Víctor Eche Vargas y de Alejandro, y se supone que tendríamos que haber llegado a mirar lo que ocurrió con las comunidades ayánicas, que también fueron golpeadas en esos años. Teníamos todo preparado, pero bueno, al final no pudimos cubrir ese tema. Pero yo creo que el tema amazónico y tener una mirada de memoria también hacia el pasado, pero siempre con personajes de hoy, ¿no? Definitivamente es un pendiente, ¿no? Ahí hay mucho material todavía por elaborar, por mirar, por reflexionar, y creo que ese es algo que, creo yo, se quedó en el tintero, ¿no? Que me acuerde, no se me viene a la memoria algún trabajo audiovisual que se haya realizado de aquella época centrada en la selva. Bueno, ya estamos entrando a una etapa final del conversatorio, entonces quisiera que nos comentaran cómo, aprovechando pues esta coyuntura en la cual estamos viviendo, cómo les ha afectado de manera personal y laboral este confinamiento. Por favor, primero tú, Judith. Bueno, en realidad el confinamiento, en mi caso, yo felizmente tengo un trabajo, que soy profesora de la UPC, y esa es mi manera de poder defenderme económicamente, pero lo que más me ha impresionado realmente ha sido nuevamente el poder hacer un diagnóstico, ¿no?, de lo que ocurre en el Perú, ¿no? Hemos visto que casi el 70% para mucha gente está descubriendo el verdadero país, ¿no? Yo de alguna manera lo conozco porque camino, viajo, investigo, y en realidad nunca me creí la historia de la famosa bonanza económica
que hizo que nos volviéramos un poco ciegos de lo que realmente ocurría, de que la pobreza no acababa, de que no se corregía, lo que es la desigualdad social en el Perú. Era algo que se veía venir, ¿no? Y la pandemia lo que ha hecho es simplemente confirmar lo que ya sabíamos, ¿no? Algunos. Entonces, que esto lo sepa mucho más gente me parece positivo, porque algo tenemos que hacer definitivamente. No puede ser que un gran porcentaje de la población peruana tenga una vida tan difícil y tan complicada. No poder tener agua y tener que subir agua de la parte baja de un cerro a la parte alta de un cerro, tener todavía que cocinar con madera, no tener una casa decente, digna, para poder criar a tus hijos, no tener acceso a tener una computadora y tener la posibilidad de que tus hijos estudien en línea, ¿no? Y muchas otras cosas más, pasando por todo el tema que ya ni lo menciono, que está relacionado a la salud pública, a la educación pública. Creo yo que ahí hay un tema pendiente, que es la sensación que tengo es estar otra vez en los años 80, repitiendo la misma letanía, mirando el mismo horror. Ya no, acá en este caso no hay un enemigo que era el enemigo visible, ahora tenemos el enemigo invisible, pero el diagnóstico es muy parecido, ¿no? El diagnóstico es otra vez la palabra olvido, indiferencia, invisibilidad, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que corregir. Ya no podemos permitirnos simplemente mirar de costado y vivir tu vida, ¿no? Esta vida en una burbuja, y olvidarnos de que todos somos peruanos y que todos tenemos que caminar de la mano y poder acceder a una vida mucho más digna, una vida con menos complicaciones, ¿no? Una vida más fácil para los adultos y los niños que merecen tener una condición, ¿no? de vida de clase media, que es lo que tendríamos que enfocarnos en construir, una gran clase media, ¿no? Y no tener una gran porcentaje de la población en pobreza o pobreza extrema, ¿no? Yo creo que es una pena volver a mirar lo que ocurre y verificar cosas que en realidad no ha cambiado mucho, ¿no? Esta reflexión, algunas cosas todavía se mantienen. Alejandro, por favor, Bueno, coméntanos. gracias, Jorge. Mira, a mí me tocó un doble proceso. Inicialmente, la pandemia me toma donde vivo, actualmente en Panamá. Dirijo una fundación que trata temas medioambientales, hacemos campañas comunicacionales, ¿no? En toda la región, programas de televisión, en fin, diferentes tipos de productos comunicacionales que de alguna manera no pararon de hacerse, ¿no? Entonces, pero la primera parte de la pandemia me pasó algo bien particular, ¿no? Porque yo siempre, nunca lo había dicho, ¿no? Y finalmente creo que con esto lo concluí, ¿no? Siempre fui un fotógrafo de lo obvio, de cosas grandiosas en lo negativo o en lo que es positivo. La guerra, los grandes dramas, las catástrofes, luego el medio ambiente, los paisajes espectaculares, las ballenas, los jaguares. Siempre fui un fotógrafo de lo obvio, pues, pero esta pandemia, que primero me recluyó a mi jardín, porque tengo la suerte de tener un jardín que mira hacia un cerro aquí en la ciudad de Panamá, y empecé a descubrir la naturaleza en pequeños detalles de la vida que antes pasaban desapercibidos para mí. Y dejé de ser un fotógrafo de lo obvio, y empecé a encontrar belleza no solamente en lo grandioso, sino en una gota de agua sobre una hoja, y en casi como hace nuestra amiga Katy Brew, que es otra cineasta, haikus de la vida, pues, ¿no? No sé si se pronuncia así, pero de alguna manera empecé a encontrar en la simplicidad grandeza. Realmente me brindó mucho ese primer mes de reclusión en mi jardín, porque después tuve la oportunidad de salir a cubrir otra crisis, que no era la del coronavirus, aquí en Panamá, que es la crisis del agua, que es lo que está pasando en el país, ¿no? Y el Canal de Panamá nos encomendó a salir a hacer una serie, ¿no? de los ríos, radiografías de los ríos, pero tratar de registrar el alma del río de alguna manera, ¿no?
a través de sus especies, de su biodiversidad, y escuchar voces de niños alrededor del río. Y eso la verdad que me dio como que me limpió de todo este ambiente que estamos viviendo, que me lleva a una reflexión. Me lleva a una reflexión primero mucho más potente con la antesala que me dio Judith, pues no, que obviamente muchas cosas de las que vivíamos antes no han cambiado, pero el mundo sí está cambiando hoy día porque se nos suman otras crisis que ahorita no las queremos ver porque tenemos este bicho que nos está volviendo locos. Pero ya el mar se sigue elevando, las costas se siguen inundando, la atmósfera, la única que tenemos, se sigue contaminando de una manera imparable, pues, ¿no? La huella humana se multiplica, estamos extinguiendo la biodiversidad, estamos acabando los ecosistemas que nos dan servicios ambientales que son fundamentales para la vida de todos los seres humanos y de la vida en general en el planeta. Y no nos estamos dando cuenta ahora porque estamos muy ocupados, obviamente, primero para poner nuestras máscaras, no contagiarnos, y obviamente tratar de salvar en algo nuestro bolsillo, porque es fundamental la economía. Pero yo digo, ¿no? Este virus, esta pandemia, vino a abrir las puertas de lo que yo considero una oleada sucesiva de otras crisis y desastres que nos van a venir encima por nuestros actos. Y tenemos que agradecer que no vino un ébola y que llegó un COVID-19 o SARS-2, ¿no? ¿Ya? A nuestras vidas ahora para prepararnos para lo que viene, que es solamente una especie de consecuencia trágica de nuestros propios actos y de las consecuencias de lo que no queremos hacer ahora, ¿no es cierto? Que es realmente mirar, ¿no?, esos ecosistemas que nos permiten la vida. Es decir, cuando yo hablo muchas veces de esto, dicen, Alejandro, siempre con el tema de la conservación, y no, pero para mí esto es una guerra tan trágica como la que vivimos en los 80. Porque cuando hablamos de agua, hablamos del derecho fundamental para la vida. Y recordemos que la cuestión climática, según los analistas que hay en el mundo, nos dicen que podía darse en los lugares más desérticos del planeta. ¿Y uno de ellos cuál es? Por favor, Lima. Pues no, entonces, tenemos que mirar con mucha seriedad y ponernos desde ya a reconstituir todo aquello que hemos destruido, porque es lo único que nos permite la vida. Y eso es lo que me ha llevado a la reflexión de ir a recluirme en el jardín y luego salir a este mundo natural que de repente ya empezaba a verse los ríos con aguas claras, empezaba a ver animales donde no había, pues, ¿no? Y empezamos a ver, ¿no?, noticias alrededor del mundo que te muestran ciudades donde las imágenes satelitales te dicen que ya dejó de haber esa contaminación que había aquí o allá, pues, ¿no? Entonces, nos empezamos a dar cuenta que en realidad es mucho más fácil lo que pensábamos reconstituir. Lo que se necesita es voluntad. Y nos empezamos a dar cuenta que estábamos quitando las barreras naturales que nos estaban generando una defensa contra nuestra propia vida. O sea, el tema del pangolín y del murciélago no es otra cosa que el ser humano entrando donde no debe estar y haciendo las cosas que no debe hacer. Por lo tanto, yo creo que tenemos ahora otro enemigo, que nos hemos convertido verdaderamente en la plaga del planeta, ¿no? Entonces se nos suman a nuestros problemas sociales que ya veníamos acarreando y que por codiciosos no queríamos ver durante todos estos años, porque estábamos encandilados por las lucecitas de consumo, mientras la gente seguía acarreando agua encima, así para arriba. Ahora vemos que se empieza a complicar más el mundo y que tenemos que empezar a ver un poco al prójimo, tenemos que dar un poco la mano de solidaridad y tenemos que reconstituir todo lo que hemos destruido del mundo natural. Eso es lo que para mí dejó el coronavirus como enseñanza. Buenas palabras, les agradezco a ambos, ha sido un lujo haberlos tenido. Ahora estamos terminando la sesión del día de hoy, no podemos terminarla sin comentar un par de cosas. Hemos recibido algunos saludos por parte de Arequipa y de México que nos están viendo, pues, nuestra solidaridad con México por el sismo que ha ocurrido el día de hoy. Y bueno, Judith, nos piden liberar el documental un tiempo más. Ahí seguramente les recomendaríamos que hablaran escribieran al Facebook de Volver a Ver, para ver dónde se realizarán más proyecciones. Estoy seguro que va a seguir Volver a Ver viéndose una y otra vez por otros espacios. Bueno, muchas gracias a ambos. No, gracias a ti, muchísimas gracias, Jorge.
Gracias. Gracias a la Biblioteca Nacional del Perú también, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Gracias a la biblioteca. Gusto de verte, Judith. Pues igualmente, Alejandro. Un abrazo, pues. Bueno, antes les comentaremos que tendremos un breve descanso de una semana. La próxima semana no habrá conversatorio, pero retornaremos en 2 semanas, martes 7 de julio, si no me equivoco, con más conversatorios sobre cine peruano, con un nuevo ciclo que estamos seguros que encontrarán interesante. Muchas gracias, estén atentos a nuestras publicaciones en las redes sociales. Hasta luego, buenas noches.